descubierto el escondido ingrediente en la sopa del bebé que dejó al millonario en shock. Teresa se encontraba atrapada entre su pasado y un futuro incierto. En su pequeño departamento en la Ciudad de México, el aroma familiar de su sopa de calabaza y pollo flotaba en el aire, pero en lugar de confortarla, la llenaba de ansiedad. Mientras Mateo lloraba por las noches debido a su alergia, su corazón se desbordaba de angustia. Había dedicado semanas a experimentar con las tradiciones culinarias que le enseñó su abuela, pero cada intento resultaba en un nuevo fracaso. ¿Qué pasaba si nunca lograba encontrar el sabor que aliviaría a su pequeño? Esa pregunta la atormentaba, la acompañaba a cada rincón de su hogar. Fue un día cualquiera en el mercado cuando el elegante Alejandro se acercó. Observó a Teresa mientras ella compraba ingredientes frescos con la esperanza de inventar un remedio. Sin embargo, fue su habilidad culinaria la que atrajo su atención. «He oído sobre tu sopa», le dijo con una sonrisa entre arrogante y amable. «Quiero que seas parte de algo grande». La propuesta de convertir su receta en un producto comercial resonó en su mente como un eco. Aquel estilo de vida que tanto había anhelado para Mateo, la promesa de un futuro sin preocupaciones, la tentaba. Pero sabía que su abuela siempre le había advertido sobre los peligros de la ambición sin fundamentos. Los días pasaron y la presión aumentaba. El deseo de ofrecerle lo mejor a su hijo chocaba con sus principios. Al preparar una nueva versión de su sopa, cada cuchara se convertía en un consejo resonante de su abuela. No entregues tu alma por una falsa ilusión. Las paredes de su hogar, tan llenas de su historia familiar, parecían murmurar en cada intento. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo? Ella dudaba, atormentada por el dilema moral que la consumía. ¿Debería dejarse llevar por el brillo del éxito comercial o permanecer fiel a sus raíces? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus amigos y familiares la rodeaban, aportando anécdotas significativas sobre luchas y sacrificios, Teresa se sentía cada vez más atrapada por sus emociones. Recordaba a su abuela, cocinando con amor, cada soplo de aliento impregnado de tradiciones. Pero un diálogo interno la desgastaba. Alejandro había probado su sopa y había quedado fascinado, no solo por su sabor, sino por la historia detrás de ella. Sin embargo, su interés parecía drenarse al concentrarse en la posibilidad de un gran negocio, olvidando el valor real del esfuerzo y la dedicación. ¿Era posible que su receta se convirtiera en un producto sin perder su esencia? Las tensiones crecían como tormenta, y su mente se agitaba. ¿Qué significaría realmente tener éxito? Cada elección la llevaba a cuestionar su identidad. Mientras su visión se nublaba, una carta anónima apareció en su puerta. La curiosidad la empujaba a abrirla. Pero, ¿qué nuevo desafío traía consigo? Una revelación podía cambiarlo todo, engullendo su vida en incierta oscuridad. El golpe de la carta sobre la mesa resonó en silencio, inmovilizándola en el umbral de su propia ambivalencia. Teresa tomó aire, retuvo el aliento unos instantes y tomó la carta con manos temblorosas. Los nervios la tensaban, cada movimiento del papel era una extensión de la ansiedad que la acompañaba. Al abrirla, los ojos se agrandaron ante las palabras escritas, un aliciente y una advertencia, todo a la vez. Tu sopa es especial, pero ten cuidado con aquellos que solo ven el dinero. La escritura era descifrada, pero el mensaje era críptico y escalofriante. Mientras sus pensamientos se activaban como un rompecabezas en una tormentedad, no pudo evitar preguntarse quién había enviado ese mensaje. La conexión con el negocio de Alejandro era más aterradora que seductora. En las horas que siguieron, la confusión no se desvanecía. Cada pensamiento se tornaba en un ciclo vicioso de incertidumbres. ¿Acaso había personas que deseaban aprovecharse de su talento? Conocía las historias de sueños rotos, de aspirantes a chefs que, en su afán de triunfar, se convirtieron en meros peones en un juego de codicia. La idea de ver su esfuerzo ser despojado de valor la asustaba. El amor por su hijo chocaba con la idea de ser solo una figura corporativa. La noche continuó, y mientras Mateo dormía, las sartenes y ollas en su cocina parecían un eco del conflicto que enfrentaba.
El mantenimiento de su esencia culinaria como un verdadero legado familiar la empujaba a encontrar el equilibrio entre ambición y autenticidad. Cada cucharada de su sopa se había convertido en un testimonio de historias y recuerdos. Pero, ¿podría convertir esa esencia en un negocio sin perderse en el camino? El aroma de su cocina fue un recordatorio de su herencia, pero ahora la noche también traía consigo la tentación del cambio. A medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, el miedo la asaltaba. Se imaginó mostrando a Alejandro aspiraciones sinceras y ambiciones transparentes. Pero la imagen se desvanecía ante la realidad de su vulnerabilidad. Tenía que actuar, encontrar su voz en medio del caos. Al acercarse por fin a la cama, antes de dormir se hizo una promesa. Haría una nueva prueba de su sopa, pero esta vez, con un enfoque renovado. En su mente surgían imágenes de experimentos culinarios previos, pero en lugar de simplemente buscar un sabor, ahora buscaría fusionar lo moderno con lo tradicional, el futuro con su historia. Esta vez no sería solo un plato, sino una declaración de su ser y su visión de lo que podría ser un emprendimiento. A la mañana siguiente, despertó decidida. Pasaría horas en el mercado escudriñando los mejores ingredientes, pero no solo por calidad, sino buscando aquellos que la reconectaran profundamente con su abuela, con sus valores. Teresa se promedió a sí misma entre el pasado y el futuro. Pero al mismo tiempo, un destello de desconfianza hacia Alejandro empezaba a cocerse en su interior. ¿Sería capaz de crear un producto que honrara su legado y al mismo tiempo representara una oportunidad viable en el mercado? La determinación crecía en sus venas. Sin embargo, la sombra de la carta omnipresente la seguía como un eco sutil, una advertencia sobre los peligros del rumbo que estaba tomando. Cuando llegó la noche, los ingredientes dispuestos como herramienta de guerra en la cocina, ponderó sobre una decisión crucial. Podía usar la fragancia de su infancia y la esencia de su identidad como su mayor fortaleza, o permitir que ese mismo legado se disolviera en el fermento de un negocio desalmado. Pero, tras ese momento de claridad, el sonido del timbre la distrajo. Con una sensación de inquietud, se dirigió a la puerta. ¿Quién vendría ahora a alterar su camino? La puerta se abrió con un crujido que parecía marcar el inicio de una nueva etapa. Ante ella estaba un hombre de semblante serio, con un maletín en una mano y una mirada que reflejaba tanto curiosidad como determinación. Era Mauricio, un viejo amigo de la familia y crítico gastronómico de renombre. Su llegada, por un lado, desató una oleada de nostalgia, por otro, avivó sus inseguridades. «Teresa, ¿cómo has estado?», preguntó, haciendo un gesto hacia la cocina, donde los aromas hacían su danza matutina. Sin esperar respuesta, se permitió entrar. La familiaridad de su presencia no hacía más que recordarle el pasado. Él siempre había creído en su talento, animándola desde los tiempos en que su abuela era el corazón de la cocina familiar. «Es hora de actualizar esas recetas, ¿no crees?», sugirió con una sonrisa. Pero la chispa de su alegría se desvaneció ante la mención del cambio. Aquel simple comentario la llevó a cuestionar si realmente podía innovar, sin perder la esencia de lo que había construido a lo largo de los años. Mauricio notó el fruncir de su ceño y se acercó un poco más. «¿Qué te preocupa?», inquirió, con ese instinto agudo que solo los amigos más cercanos poseen. La pregunta la hizo vacilar. ¿Debería abrirse sobre su miedo a ser manipulada? ¿Sobre la carta que la acompañaba como una sombra inquietante? En vez de eso, dejó escapar un suspiro profundo y, en lugar de eso, decidió mostrarle lo que había estado creando. Quería hacer algo diferente, algo personal, afirmó mientras empezaba a servir una muestra de su sopa en un tazón. Al ver la mezcla vibrante de colores, Mauricio sonrió, y su mirada pasó del plato a Teresa. «La presentación es maravillosa, pero ¿qué hay de la historia detrás de esto? Necesitas conectar con el sabor emocional». Las palabras resonaron en su mente como un tamborileo insistente. Teresa se dio cuenta de que no bastaba con hacer una sopa excepcional. Debía contar su historia a través de cada ingrediente, cada especia. Era su legado y un desafío personal. Con un aire renovado de confianza, comenzó a hablarle sobre su abuela, la textura que había heredado y por qué cada cucharón contenía no solo alimentos, sino memorias. Mientras los dos se sumergían en el diálogo, Teresa vislumbró una oportunidad. Su visión se transformó. No solo quería crear un producto, sino construir una narración alrededor de él. Algo que pudiera ser lo suficientemente fuerte para resistir el embate del mercado. La conversación se tornó más estratégica. Mauricio, fascinado por su entusiasmo,
Empezó a plantear ideas sobre cómo podría posicionar su sopa en el mundo gourmet. Podrías hacer una serie de eventos en donde cada sopa cuente una historia, combinando tu cultura con tendencias modernas, sugirió con entusiasmo. El brillo en sus ojos se intensificó a medida que proyectaban un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, la inquietud volvió a asomarse cuando recordó la advertencia de la carta. La trampa del mercado podría acecharla en cada esquina. Mauricio, eres un crítico, pero esto no es solo un producto. Quiero que represente mi esencia, mi historia, dijo, alzando la voz con una mezcla de pasión y temor. Entiendo, contestó él. Pero no debes temer perder tu esencia. Esa es tu mayor fortaleza. Las palabras fueron un bálsamo para su ansiedad, y a la vez, un reto a su valentía. La noche cayó, y mientras planificaban la presentación y el relanzamiento, los ingredientes de la cocina estaban listos, pero la incertidumbre no se disipaba. A medida que una nueva idea se gestaba en su mente, el sonido de un mensaje entrante interrumpió la calma. Con un pulso acelerado, Teresa levantó el teléfono y vio el nombre de Alejandro en la pantalla. ¿Quieres llevar esto al siguiente nivel?, decía el mensaje. La pregunta flotó en el aire, al igual que la inquietante posibilidad de que Alejandro pudiera convertirse en una pieza clave en su futuro, o en el mismo agente de su caída. En ese instante, Teresa supo que no solo se jugaban sus sueños, sino también la esencia de quién era. ¿Aceptaría la oferta de Alejandro o seguiría con su propio camino, enfrentando la difícil decisión entre ambición y autenticidad? La luz tenue de la cocina iluminaba los pensamientos confusos de Teresa, inmersa en el complejo dilema que representaba la oferta de Alejandro. Era un contrasentido. Una parte de ella anhelaba la oportunidad que él representaba, el acceso a un mundo de posibilidades ilimitadas. La otra se debatía entre ese deseo y la certeza de que su esencia podría diluirse en el proceso. Respirando hondo, giró el teléfono entre sus dedos, sintiendo cómo cada movimiento amplificaba la presión en su pecho. Alejandro no era solo un nombre en la pantalla. Era un símbolo de éxito, de la visión que siempre había soñado poder alcanzar. ¿Pero a qué precio? ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar para crecer?, se preguntó. Empujada por una mezcla de necesidad y curiosidad, volvió su atención a Mauricio. Las ideas que había compartido con él aún reverberaban en su mente. La sensación de urgencia intensificó su determinación. Mauricio, comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. Creo que puedo contar una historia que pueda provocar una respuesta genuina en la gente. Pero necesito saber si esta dirección es viable. Él se inclinó hacia adelante, sus brazos cruzados sobre la mesa, escuchando con una atención que la impulsaba a seguir. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, con la expectativa de alguien que reconoce el potencial dentro de ella. Quiero hacer una prueba piloto, un evento que mezcle mis sopas con narraciones, algo que despierte emociones, propuso, sintiendo cómo la chispa de su ambición comenzaba a encenderse. Pero no sé cómo cuadrar todo esto con la oferta de Alejandro. Eso es simple, escoge el camino que más resuene contigo, dijo Mauricio, despojado de su usual formalidad. La autenticidad siempre atraerá más que cualquier envoltura que alguien más diseñe. Si tú hablas desde el corazón, eso se reflejará en tu producto. Mientras las palabras de Mauricio se asentaban en su interior, Teresa empezó a conceptualizar la experiencia que quería crear. La sopa no solo alimentaría el cuerpo, sino también el alma. Podría incluir una introducción que relatara la historia de cada platillo, acompañada de música y detalles culturales que hicieran de la cena una experiencia multisensorial. Gradualmente, el espacio en la cocina comenzó a transformarse de un lugar de inseguridades a un laboratorio de ideas, donde cada objeto adquiría nuevo significado. En este proceso de creación, la cierta inquietud sobre la carta se disipaba momentáneamente, aunque no del todo. La presión por ser vista y validada por Alejandro susurraba a su oído, recordándole que lo fácil sería aceptar su ayuda, recorrer el camino convencional. Finalmente, después de casi media hora de brainstorming, ambos se dieron cuenta de que estaban ante un primer paso firme hacia algo grande. La conversación se tornó en un vaivén de estrategias y detalles sobre cómo presentar la historia a través del arte culinario. Sin embargo, la tensión persistía, como un hilo tenso a punto de romperse. Cuando terminaron de esbozar las ideas, Teresa sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Podía imaginar cómo sería el evento. El aroma de las sopas evocando recuerdos, las caras de los comensales iluminándose al escuchar cada historia detrás de cada plato.
pero también sabía que el siguiente paso sería crucial. Con una mirada decidida, giró nuevamente hacia su teléfono. «Voy a responder», dijo en voz alta, como si estuviera reafirmando una resolución. Mauricio la observó, su expresión llena de intriga. «¿Qué le dirás?», preguntó, sin ocultar la expectación. «Quiero reunirme con Alejandro. Necesito saber qué quiere realmente ofrecerme». La decisión ya no solo era un impulso, era reconocimiento de su propia valentía. Mientras escribía un mensaje, un escalofrío le recorrió la espalda. Ella no sabía si Alejandro era el aliado o el enemigo en su camino a la autenticidad. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo definirían su carrera, sino también el verdadero significado de su pasión. Y así, con el pulso aumentando y la mente girando en torno a las posibilidades, Teresa presionó enviar. Esa simple acción podría desencadenar todo lo que había esperado, pero entre sus pensamientos resurgía la pregunta. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la verdad, incluso si significaba arriesgar lo que más amaba? Hasta esa momentánea certeza, el futuro parecía fluctuante, pero la llegada de un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. ¿Dispuesta a hacer un trato? Era otra decisión, un nuevo dilema que apresuradamente iría a configurar su destino. El sonido del teléfono vibrando en la mesa rompe el silencio, y Teresa siente cómo un escalofrío le recorre la espalda. ¿Dispuesta a hacer un trato?, repite para sí misma, como si eso le diera algunas pistas sobre sus verdaderas intenciones. La mente de Teresa se agita. Preguntas y escenarios comienzan a formarse. ¿Qué tipo de trato? La promesa de un cambio radical o una trampa cuidadosamente diseñada para hacerle dejar de ser quien realmente es. Con deliberación, Teresa brevemente se aleja de la pantalla brillante. Siente que la presión del momento le exige una respuesta rápida y segura. Alejandro puede ser un hombre de negocios astuto, pero eso no significa que ella deba entrar en su juego sin tener claro su propio valor. Un trato podría abrirle puertas, pero también podría significar sacrificar su autenticidad. Reflexionando sobre la conversación con Mauricio, busca anclarse en lo que realmente quiere, contar historias a través de su comida, conectar emocionalmente con las personas. La idea del evento que habían concebido seguía fresca en su memoria. Cada elemento, desde el aroma de la sopa hasta las historias que compartirá, necesita ser genuino. Teresa sabe que lo que desea es construir un puente entre su pasión y la comida que prepara, un camino que la lleve al reconocimiento sin perder su esencia. A medida que las horas pasan, se sumerge en la planificación de su experimento culinario, con notas esparcidas por la mesa y la cocina, convirtiéndose en un refugio de creatividad. Cada receta comienza a ir acompañada de una historia, de un recuerdo personal que la conecta con quienes probarían sus creaciones. Los ingredientes se transforman en símbolos de su vida. Una albahaca fresca evoca el verano de su infancia, mientras que una chispa de chile rememora las fiestas familiares. Se da cuenta de que ha estado buscando maneras de ofrecer más que un plato. Desea transmitir su propia historia. Mientras revisa cada detalle que ha diseñado, su mente vuelve a Alejandro y se pregunta cuál sería el impacto de su oferta, cómo podría beneficiarla y, más importante, si podría encajar con su visión. Pedro ha sido un gran amigo, pero Alejandro representa un potencial que podría lanzar su carrera a un nuevo nivel. La diatriba interna se intensifica. ¿Debería aceptar conocerlo, exponer su vulnerabilidad? Es un tira y afloja que amenaza con desestabilizar la fortaleza que ha estado construyendo. A esa hora, el aire fresco de la tarde entra por la ventana, trayendo consigo un alivio momentáneo. Ella toma una respiración profunda, sale de su burbuja creativa y se conecta con el presente. Es momento de actuar. Después de todo, las oportunidades rara vez se presentan en la sobriedad del pensamiento. Son el resultado de decisiones impulsivas pero seguras. Con una determinación renovada, abre el mensaje y responde: «Estoy dispuesta a hablar, pero quiero saber más sobre lo que ofreces y cómo puede alinearse con mis planes». Al presionar enviar nuevamente, siente una sacudida de adrenalina que la hace dudar. Su esencia ha sido suficientemente definida por sus propias decisiones, pero el futuro es un lienzo en blanco, ansioso por ser pintado con sus experiencias. Justo cuando se siente lista para seguir adelante, algo dentro de ella resuena. Esa es la chispa de la duda, la conciencia de que este camino podría desviar su enfoque si no se maneja con cuidado. Y si Alejandro no es quien dice ser, ¿cómo garantizar que su esencia no se sumerja en lo que podría convertirse en su propio hechizo?
El silencio en la cocina se vuelve pesado, y de pronto, el teléfono se ilumina de nuevo. Perfecto, nos reuniremos en 48 horas. Las pulsaciones aumentan mientras la expectativa se convierte en un desafío. Esa reunión será un punto de inflexión, pero ¿será para bien o para mal? La gran pregunta la acecha. ¿Podrá permanecer fiel a sí misma en un mundo donde las apariencias pueden desdibujar la verdad? Las ideas y los miedos colisionan en su mente, y hay algo en su estómago que le grita que esta interacción podría ser más que un simple trato de negocios. Una revelación súbita la sacude. Lo que suceda después no solo definirá su carrera, sino el tipo de mujer en la que se convertirá. Listando todo lo que tiene que perder y ganar, se siente en el umbral de un compromiso nada sencillo. Mientras la realidad de su decisión surca su mente, un nuevo mensaje titila en la pantalla, llenándola de inquietud. ¿Preparada para descubrir algo que cambiará todo? La noche que precede la reunión transcurre entre sombras y luces titilantes. Teresa se sienta a la mesa con su cuaderno de notas, un universo de ingredientes y pensamientos. La ansiedad la envuelve como una neblina densa. Cada receta que ha creado se presenta ante ella, no solo como un plato, sino como fragmentos de su identidad. Sus manos corren sobre el papel, dibujando esquemas de lo que podría ser su futuro. Sin embargo, la incertidumbre también la acecha, convirtiendo la emoción en un peso casi insoportable. Al mirar por la ventana, los reflejos de las luces de la calle juegan en su mente. Recuerda las palabras de Mauricio sobre la autenticidad. ¿Cuánto está dispuesta a sacrificar para alcanzar un reconocimiento que puede no alinearse con su verdadera pasión? Un dilema moral se asienta en su pecho. La búsqueda del éxito versus la necesidad de ser fiel a sí misma. De esta batalla interna, surgen decisiones que pueden cambiar el rumbo de su carrera. Se levanta y camina hacia la cocina. El aroma de las especias, los materiales que la han acompañado durante tanto tiempo, parecen recordarle su misión. Teresa siente una conexión con cada uno de ellos. Mientras corta cebollas, una lágrima resbala por su mejilla, haciéndola detenerse. Esta cocina es su santuario, el lugar donde su historia comienza, y no se siente lista para permitir que alguien externo la contamine. La noche avanza y, aunque agotada, se aferra a su cuaderno. Comienza a escribir una carta, una especie de declaración personal, sobre lo que significa la cocina para ella, sobre cómo cada plato es un reflejo de sus luchas y triunfos. Lo que comparte y lo que ofrece no debe ser tratado como un mero producto, es parte de su ser. Cada línea que traza se convierte en un mantra, un recordatorio de su propósito. Poco antes de la medianoche, entra un mensaje de Pedro. ¿Cómo estás? Estoy pensando en ti y en lo que está por venir. Las palabras lo envuelven en un aura de apoyo. A pesar de sus dudas, ella sabe que mantener los lazos con quienes creen en su potencial es fundamental. Al responder, se siente una chispa de energía fluir en su interior. Pedro es un recordatorio de que, a veces, el apoyo se encuentra en las conexiones genuinas. Esa conexión se siente como un ancla en su realidad cambiante. Tengo que permanecer fiel a mí misma. Escribe mientras las palabras fluyen. No puedo dejar que la ambición me desvíe de lo que soy y de lo que quiero crear. Sabiendo que mañana su vida puede dar un giro inesperado, decide que se preparará para la reunión, pero con la determinación de no comprometerse a algo que no sienta adecuado. Al amanecer, Teresa se siente renovada. Ha definido límites en torno a lo que está dispuesta a sacrificar, y se siente empoderada. Con cada ingrediente que elige para el evento, hay una historia detrás, un motivo que la conecta a un pasado que la ha formado. La autenticidad se convierte en su mantra, y no importa lo que le ofrezca a Alejandro, tendrá voz en la negociación. Cuando llega el momento de reunirse con Alejandro, la tensión le brota en las yemas de los dedos. Llega a la dirección del encuentro, y las luces de la moderna oficina del hombre de negocios la deslumbran. En medio de este ambiente frío y profesional, se siente vulnerable, pero también decidida. La respiración se le acelera mientras avanza hacia la entrada. Está lista para exponer su esencia, con la esperanza de que él sea quien dice ser. Sin embargo, a medida que cruza la puerta, un grupo de personas aparece ante ella. No son solo asistentes, son figuras influyentes, caras reconocibles que la observan con curiosidad. La sala se convierte en un escenario, y en ese instante se da cuenta de que lo que se espera de ella puede ser mucho más. Con esto surge la pregunta: ¿podrá ella mantenerse auténtica en medio de una multitud que exige una presentación pulida? La decisión de su vida se arremolina en su mente, y en su pecho late el eco de la incertidumbre.
Mientras su corazón late con fuerza, su mundo se siente como un rompecabezas desarmado. ¿Es el trato con Alejandro solo el principio, o es la entrada a un juego mucho más peligroso del que había anticipado? El brillo de la sala es casi deslumbrante, un mar de luces que se reflejan en las miradas curiosas de los asistentes. Teresa toma una respiración profunda y siente el pulso de sus expectativas. Cada uno de esos rostros representa un juicio, una evaluación de su valor como chef y como persona. La incertidumbre que la había acompañado se transforma en determinación. No puede permitir que sus dudas la debiliten. Alejandro toma la delantera. Con una voz serena, inicia la introducción, pero Teresa sabe que ella es la que debe marcar el rumbo de esta conversación. Se siente como si estuviera en una prueba, y cada palabra que pronuncie será evaluada. A medida que se presenta, recuerda el consejo que le ofreció su abuela, días antes de que decidiera seguir su pasión. La autenticidad brilla más que el oro. No tarda en quedar claro que la reunión no se limitaría a discutir un simple trato. Se anticipa que Teresa comparta su visión sobre la gastronomía contemporánea, pero también que revele un poco de su mundo interior. Al aceptar el reto, comprende que su autenticidad puede ser lo que la distinga, lo que la haga memorable. Sin embargo, ¿hasta dónde está dispuesta a ir para ser fiel a sí misma? Mientras se adentra en la presentación, siente las miradas rechazando su inseguridad. Cada pregunta inteligente de la audiencia provoca una reacción interna. ¿Cómo manejará las dudas que puedan surgir sobre su trabajo, sobre su identidad? Si bien las respuestas fluyen de ella con facilidad, cada una se siente como una capa añadida a la máscara que lleva puesta. Un dilema surge cada vez que se siente tentada a suavizar sus ideas para adaptarse a las expectativas de su audiencia. A medida que Teresa comienza a hablar sobre sus platos, se siente una conexión palpable con la comida. Describe un risotto de mariscos, una creación que es tanto un homenaje a sus raíces como una promesa de innovación. Pero incluso al relato, su mente se va a unas recetas más auténticas y personales que nunca ha presentado públicamente. De repente, saca de su bolso el cuaderno donde tiene escritas otras recetas, algunas de las que nunca se ha atrevido a compartir. Las manos de la audiencia se inclinan hacia adelante, seducidas por sus palabras. Pero en su interior, la lucha continúa. Un golpe de miedo la invade al recordar su profundo deseo de ser reconocida por su autenticidad, y no por una fachada. El pulso en sus sienes retumba mientras imagina el estigma que podría enfrentar si presenta una parte de sí misma que los otros consideran inadecuada. La ansiedad crece al enfrentarse a la posibilidad de ser juzgada no solo por su cocina, sino por su valor personal inherente. Teresa decide arriesgarse. Expone la historia detrás de unos plátanos caramelizados que la acompañan desde su infancia. Habla sobre el amor que siente por su familia, y cómo la cocina es su forma de mantener viva su memoria. Cada palabra se siente como una revolución personal, un acto de valentía. Cuando concluye, una oleada de silencio llena la sala, y ese momento se convierte en una catarsis para ella. A medida que las miradas se cruzan y las conversaciones comienzan a surgir entre los asistentes, Teresa se da cuenta de algo crucial. No solo ha presentado su cocina, ha mostrado fragmentos de su alma. La audiencia parece conectarse no solo con el resplandor de los sabores, sino también con la esencia misma que ella, con miedo y valentía, ha decidido compartir. Justo cuando una sonrisa se comienza a dibujar en su rostro, un ejecutivo en la esquina de la sala levanta la mano. Su expresión es seria y sus palabras, una sorpresa. ¿Pero esto es todo lo que tienes que ofrecer? ¿Es suficiente para realmente impactar el mercado? Esa pregunta no solo la lanza nuevamente al abismo del juicio, sino que reaviva sus dudas más profundas. La determinación que había cultivado se tambalea ante la perspectiva de que su autenticidad no sea suficiente. Una sombra de inseguridad le cruza el rostro, y, en ese instante, la promesa de una oportunidad dorada se convierte en un nuevo dilema. ¿Seguir adelante con su visión, o sacrificar su esencia en busca de aprobación externa? La tensión se intensifica, y ya no hay vuelta atrás. Está en la encrucijada, donde el verdadero reto comienza. Descubrir si su autenticidad puede prevalecer en un mundo que espera perfección. La pregunta queda en el aire, pesada como un ingrediente secreto que podría cambiarlo todo. ¿Sería la respuesta el verdadero legado que está dispuesta a construir? ¿O le costará a Teresa la paz que ha logrado hasta ahora? El silencio en la sala se vuelve abrumador, y cada segundo se siente como una eternidad. Teresa se aferra a su cuaderno. El peso de la pregunta del ejecutivo la atraviesa como una ola helada.
La voz de la audiencia se convierte en un eco y comienza a cuestionarse si realmente ha sabido transmitir su esencia. La lucha entre lo que es y lo que se espera de ella se convierte en un choque interno, un dilema que la obliga a sopesar su propio valor. Un torrente de pensamientos agitados surca su mente. ¿Qué significa realmente impactar el mercado? ¿Es previsibilidad la clave? ¿O la previsibilidad diluye el carácter del chef? Mira a su alrededor, percibiendo cómo otros apuntan con sus dedos a su propuesta, con la expectativa de que Teresa debe evolucionar más allá de sus raíces. La sensación de ser un simple producto comienza a consumirla, pero, al mismo tiempo, vislumbra una resolución. ¿Valdrá la pena ser una sombra de sí misma para satisfacer demandas externas? Mientras el debate se calienta, ella abre su cuaderno y una ola de nostalgia la envuelve. Las recetas que ha escrito son más que simples platos. Son historias, recuerdos de su infancia, momentos de su vida que no quiere intercambiar por aprobación. Los sabores de su cultura laten en cada palabra, cada ingrediente. Se recuerda a sí misma en la cocina de su abuela, sumergida en un mundo donde lo auténtico era celebrado con fervor. Ese brillo en los ojos de su familia al probar sus platos son los galardones que siempre buscó. Esa conexión no tiene precio. Cuando siente que las fuerzas en su interior comienzan a reconfigurarse, Teresa encuentra su voz. Lo que les presenté no son solo platos, son una experiencia que captura quiénes somos, dice, con más vigor del que había sentido hasta ahora. No puedo ser solo una chef, debo ser una narradora, una que celebra su herencia mientras innovo. Esa afirmación, aunque temerosa, le infunde una chispa de energía. Saber que sus raíces y su creatividad pueden coexistir, se siente, en ese momento, como un escudo protector. Pero aún queda la pregunta del ejecutivo flotando sobre ella, como un recordatorio de que el viaje no ha terminado. De repente, se da cuenta de que necesita preparar una respuesta a esa mínima exigencia. No se trata de una batalla, sino de una oportunidad para mostrar que su autenticidad puede ser su mayor fortaleza. Es un momento de introspección que se siente vital y transformador. El aire en la sala cambia. Las miradas de los asistentes son intrigantes, como si se hubiesen unido a su hoja de ruta emocional. En lugar de miedo, Teresa empieza a sentir una chispa de desafío. Pero, al mismo tiempo, la presión aumenta. Debería arriesgarse aún más y presentar recetas que jamás imaginó compartir, revelando aspectos íntimos de su historia que podría comprometer su delicada fachada de éxito. Esto podría llevarla a herir su reputación o a desatar la emoción que siempre había buscado. Cada decisión la enfrenta a la complejidad de ser ella misma en una industria ferozmente competitiva. En cada paso, el camino se bifurca y el dolor de tomar una decisión se vuelve ineludible. Al final, la pregunta que retumbaba en su mente toma forma. ¿Cuánto está dispuesta a arriesgar por ser ella misma? La atención se centra en ella, y aunque el camino se vuelve oscuro, su deseo de autenticidad brilla como nunca. El momento culminante llega cuando un ex-chef de una prestigiosa cocina se presenta, con una mirada desafiante en su rostro. Te he escuchado, Teresa, pero tengo una pregunta que podría definir tu carrera. Las palabras de ese hombre parecen un golpe disperso, y la sala se llena de expectativas inquietas. Con el corazón en un puño y la adrenalina dibujando una sonrisa irónica en sus labios, sabe que se enfrenta a un nuevo desafío. ¿Está preparada para revelar su verdadero yo ante la gran escena? El aliento de la sala se detiene, un momento suspendido entre la anticipación y el temor. Un silencio que pesa como una losa, mientras la mirada penetrante del ex-chef se clava en Teresa, desafiándola a demostrar su valía. ¿Cuál es tu secreto? La pregunta queda flotando en el aire, dándole vida a todos los miedos y sueños que ha ido cocinando en su interior. A medida que su mente corre en círculos, Teresa siente que hay más en esa pregunta de lo que se ha planteado. No solo se trata del platillo que ha elaborado, sino de todo lo que representa su carrera y su vida. ¿Cuál es el ingrediente secreto que la define? ¿Es su pasión, su historia personal, o quizás la vulnerabilidad que ha compartido con cada bocado que ha preparado? Respira hondo, recordando la esencia de lo que significa ser ella misma en esta industria, que muchas veces predica la uniformidad. Con cada pulso de confianza que gana, siente cómo su cuerpo se empodera. Es hora de que su voz, que había estado introducida en un contexto de dudas, finalmente se exprese de manera audaz y honesta. Mi secreto. Comienza, su voz más firme de lo que pensó que podría ser. Está en la conexión que establezco con cada plato. No se trata solo de ingredientes,
Se trata de recuerdos, emociones y las historias que llevan las manos de mi familia a través de generaciones. Siente como un brillo apagado dentro de ella comienza a resurgir, iluminando su determinación. Se da cuenta entonces de que la pregunta del ex-chef no solo era un desafío, era una invitación a ser auténtica. La idea de ofrecer una mirada cruda y real detrás de su cocina le incorpora un sentido renovado de propósito. En lugar de presentar un espectáculo superficial que se ajuste a las esperadas normas del mercado, decide que va a arriesgarse a ser completamente ella misma. Teresa empieza a detallar la historia de su abuela, las maneras en que los sabores de su niñez la han moldeado. Cada ingrediente tiene un contexto, y al compartir esos patrones de amor y frustración, ella comparte algo verdaderamente invaluable. La audiencia, antes escéptica, ahora está sentada con más atención, atrapada en la autenticidad de su relato. Ella nota la transformación en sus rostros, el interés genuino brotando de las raíces de su sinceridad. Cada palabra pronuncia su esencia, su personal y única conexión con la cocina. Ella es más que los platos que sirve. Se convierte en un puente entre el pasado y el futuro. Cada receta es un paso hacia la innovación, pero mantiene la tradición intacta. Sin embargo, a pesar de la conexión que logra, la pregunta inicial también despierta en ella una preocupación latente. La industria es implacable, y el riesgo de ser auténtica puede significar perder apoyo y oportunidades. ¿Está realmente dispuesta a perder su puesto en este mundo competitivo por un espectáculo de honestidad? ¿Está el cambiar su narrativa lo suficientemente preparado para llevarla hacia adelante, o la truncará? Con la adrenalina aún corriendo y el eco de su voz resonando, sus pensamientos son interrumpidos por un murmurar en la sala. ¿De verdad puede la autenticidad tener lugar en este entorno?, susurra un asistente a otro. Es un recordatorio de que la lucha por ser verdaderamente uno mismo es una batalla que trasciende más allá de sus propias inseguridades. Finalmente, las miradas de los asistentes se convierten en un reflejo de su propia lucha interna. Al abrirse, encuentra el poder en su vulnerabilidad, pero la conclusión del enfrentamiento está aún lejos. Las preguntas aún resuenan. La simetría de su viaje sigue desdibujándose, impulsada por el miedo y la esperanza. El ex-chef vuelve a intervenir, ahora con una sonrisa en sus labios. Me gusta lo que escucho, pero dime, ¿puedes defender esto ante un crítico que no tolera la mediocridad? Con el desafío en el aire, el camino hacia la autoafirmación se vuelve aún más peligroso. ¿Ha llegado el momento de enfrentarse al crítico que más teme, su propia autocrítica? La tensión aumenta a medida que Teresa se confronta con los estándares que ella misma ha creado. ¿Sirve su autenticidad para superar este nuevo obstáculo, o se convertirá en su propio tropiezo? Las luces de la sala son ahora un mar de miradas ansiosas. Teresa siente cómo el peso de la pregunta del ex-chef se acomoda en su pecho. No es simplemente un reto a su cocina, es una invitación para probar su valor, su auténtica voz. En este instante crítico, la línea entre lo que se espera de ella y lo que realmente quiere expresar se vuelve clara. Respira profundamente, centrando su mirada. «Claro que puedo», responde con determinación, sus palabras resonando con la convicción que ha cultivado. Hay algo en su interior que se ha despertado. La autenticidad, esa cualidad tan aclamada, ya no es solo una aspiración lejana, sino una realidad tangible que está dispuesta a defender. Comienza a compartir una historia. Habla de la primera vez que cocinó con su abuela. El sonido del cuchillo sobre la tabla de madera, el aroma del comino y del ajo que flotaban en el aire. Esos momentos no son solo recuerdos, son su esencia. Cada plato que sirvo es un relato que conecta generaciones. No soy simplemente una chef, soy la guardiana de una tradición que ha resistido la prueba del tiempo. Enfatiza, sintiendo cómo la confianza inunda su voz a medida que habla. A medida que la historia se despliega, las demás voces se silencian. Está hablando de su historia, sí, pero cada palabra resuena con la experiencia compartida de quienes están escuchando. A medida que describe su recetario, donde cada preparación incluye una anécdota similar a una joya escondida, percibe que ha hecho más que alimentar estómagos, ha alimentado corazones. El ex-chef inclina la cabeza, impactado por su sinceridad, y los murmullos de la audiencia se convierten en aplausos. Teresa se da cuenta de que el temor a no ser aceptada se ha transformado en una fuerza imparable. Ha compartido su vulnerabilidad y en lugar de socavar su posición, ha cimentado su lugar en aquel escenario. La crítica ya no le parece una amenaza, sino una válida oportunidad para elevar su voz.
Su autenticidad se ha convertido en su mayor fortaleza. Con cada respuesta que da a las preguntas que inundan la sala, la seguridad va tomando formas concretas. No está dispuesta a renunciar a su esencia. La relación con su comida, sobre todo con su legado, no es negociable. Mientras hilan sus palabras sobre el proceso de su cocina, se siente más viva que nunca. En ese momento, el miedo se diluye en la certeza de que su fórmula secreta no es una receta matemática, sino la conexión emocional que logra expresar a través de sabores, olores y la rica historia detrás de cada plato. Cuando se acerca el final de su presentación, un nuevo destello de claridad se manifiesta. Este no es solo un evento o una oportunidad de negocio, es el comienzo de un viaje que ha esperado durante mucho tiempo. Un llamado a la acción que resuena en su interior. Este cambio de perspectiva abre la puerta a un mundo nuevo, donde puede definir su propio camino y ser una líder en el campo que respete sus raíces. Puede convertir su pasión en una carrera floreciente, sin renunciar a su historia ni a su identidad. Espero que quieran probar mis sopas en un evento. Concluye con una sonrisa que brilla en su rostro. La sala responde con vítores, indicativos de que la autenticidad, en realidad, tiene un eco poderoso. En ese instante, Teresa se siente en paz. Ha demostrado que la mejor receta no se encuentra en un solo ingrediente, sino en el equilibrio entre tradición y modernidad. La salida de la sala la llena de adrenalina. La presencia de Alejandro pierde su peso y, por primera vez, siente libertad. Ha conquistado su miedo y ha defendido su esencia sin titubear. No solo ha logrado algo profesionalmente, ha reafirmado quién es y lo que representa. La reunión con Alejandro parece más un detalle en el camino que un destino. Al llegar a casa, ya no solo es la madre que busca consuelo para su hijo o una chef aspirante al éxito. Es una mujer empoderada, consciente de su valor, lista para afrontar cualquier crítica con la certeza de que su autenticidad puede triunfar. Ha encontrado su voz y ha despertado un espíritu indomable que solo aquellos que están dispuestos a arriesgarse a mostrar su verdadero ser pueden alcanzar. Cada paso que da ahora se siente más firme. Cada cucharón de sopa que mezcla en la cocina tiene una historia que contar, una conexión emocional que ofrecer. Ella lo sabe. Su éxito no girará en torno a títulos o reconocimiento, sino en el impacto que puede tener en la gente al compartir su historia a través de la comida. Es una chef, sí, pero sobre todo, es una narradora. Y el próximo capítulo de su vida apenas comienza. Finalmente, ha alcanzado la claridad y ha conquistado su mayor desafío, ser verdaderamente ella misma. Así, con un corazón lleno de convicciones renovadas y un futuro brillante por delante, Teresa se impulsa hacia adelante, lista para enfrentar cualquier reto con la fe de que el cambio nace no solo de la ambición, sino sobre todo de la autenticidad. Ahora, no lo olviden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.